Episodio 1. La piel que los ángeles no pudieron mirar. La primera vez que entró al templo. No pidió perdón. Pidió fuego. Su nombre era Aurora. Pero en los libros que nunca se leyeron, se la conocía como la tentación que respiró fe. Dicen que cuando pasó frente al altar, las estatuas parpadearon, que los santos bajaron la mirada, y que el cielo, por un segundo, dudó. No llevaba velo. No llevaba culpa. Llevaba un vestido blanco pegado a una piel que parecía pecar solo al brillar. Y aún así, ella decía ser enviada de Dios. He venido a recordarles algo que su iglesia ha olvidado, susurró al padre Esteban, mientras se arrodillaba en el primer banco sin cerrar las piernas. Él tragó saliva. Sintió como su sotana se volvía pesada. Como si el Espíritu Santo también sintiera deseo. ¿Y qué vienes a recordar?, preguntó temblando. Aurora lo miró, desnuda en fe, sagrada en pecado. Que el cuerpo también puede ser sagrado, si hace temblar al cielo. Esa noche, las velas del templo se apagaron sin viento. La cruz se inclinó unos grados hacia el suelo. Y un ángel, tallado en piedra desde hace 2 siglos, lloró una lágrima negra, porque no había sido el demonio quien entró, sino algo peor, una mujer con cuerpo, con voz, y con una verdad que ni Dios se atrevía a tocar. El cielo no perdona el deseo, pero tampoco puede resistirlo. Y Aurora acababa de empezar. Episodio 2. El suspiro que rompió los vitrales. El padre Esteban no durmió, no comió, no rezó, solo recordaba cada paso de Aurora en la nave central, cada mirada suya, como una confesión sin culpa, como un sacrilegio que se ofrecía, no para ser absuelto, sino para ser sentido. A la mañana siguiente, ella volvió, descalza, sin sostén, y con la misma seguridad con la que entran los elegidos, o los condenados. Padre, dijo con voz de fuego lento, ayer vine a recordarles algo, hoy vengo a probarlo. Se acercó al altar, colocó una rosa roja en su base, y luego, se subió a él, sí, al altar, ese mismo donde se consagraba el cuerpo de Cristo, y allí, deslizándose como quien lava la culpa con piel, se recostó. ¿Dónde está tu Dios ahora, Padre? ¿En el cielo? ¿O en tu aliento? Esteban cayó de rodillas, pero no por devoción, por deseo, por derrota. Los vitrales comenzaron a crujir. La imagen de la Virgen giró la cabeza, y el Cristo crucificado abrió un ojo, porque no fue el infierno el que tocó esa iglesia, fue el cuerpo, ese cuerpo, el que podía hacer arder la fe, el que hacía sudar las paredes, el que hacía que el incienso se mezclara con el olor de mujer. Mujer santa, mujer pecado, mujer verdad. El cielo no tiembla por el diablo, tiembla por mí, susurró Aurora mientras el templo se estremecía. Y cuando salió, no dejó huellas, solo una marca en el altar, una quemadura en forma de boca abierta, como si el placer hubiera besado lo sagrado. Episodio 3. El estremecimiento de Dios. No había lluvia en el pueblo, pero las nubes lloraban. No caía agua, caía ceniza. Desde que Aurora cruzó las puertas de la iglesia, el aire cambió, el pan se endurecía antes de ser bendecido, el vino sabía a metal, y las velas lloraban cera negra. La gente comenzó a murmurar, no su nombre, sino su sombra. Dicen que donde pisa, el mármol se calienta. Dicen que cuando reza, los ángeles se tapan los oídos. Dicen que el cielo tiembla. Literalmente, el padre Esteban intentó esconderla, o esconderse de ella, pero era inútil. Cada misa a la que asistía Aurora se volvía un espectáculo. Los niños lloraban sin razón, las monjas se desmayaban, y los crucifijos crujían. Una tarde, durante la consagración, cuando Esteban alzó la hostia al cielo, el pan se partió solo, no como milagro, sino como advertencia. No lo hagas si no estás seguro de quién te está mirando desde arriba, le susurró Aurora al oído. Y el sacerdote, por primera vez en años, tembló. Esa noche, un rayo cayó sobre la iglesia, pero no la destruyó, la iluminó por dentro. Y dentro, ella, Aurora, bailaba sola frente al altar, con un manto rojo que cubría solo lo justo, girando como quien no reza, sino provoca al cielo a responder. Y algo respondió, no con palabras, con viento, con fuego, con un sonido grave que hizo vibrar los bancos de madera. El estremecimiento de Dios, no por ira, ni por amor, sino por algo más antiguo, el recuerdo del cuerpo, porque antes de que el Verbo se hiciera carne,
Dios ya la había soñado a ella. Episodio 4. Nacida del gemido que abrió el cielo. No tenía madre. No tenía padre. Tenía piel. Y un secreto. Aurora nunca habló de su origen. Hasta esa noche. La iglesia estaba vacía. El padre Esteban la observaba desde la sacristía. Aurora se encontraba sentada en el altar, con las piernas cruzadas, desnuda bajo una túnica de lino crudo, como quien no teme al juicio porque ya lo provocó. ¿De dónde vienes realmente?, preguntó él con voz quebrada. No por duda, sino por necesidad. Ella lo miró, no como se mira a un hombre, sino como se acaricia una herida que ya no sangra. No nací de un vientre, susurró. Nací de un sonido, de un gemido, que escapó del cielo una noche en que Dios creyó estar solo. Cuenta la leyenda que nunca fue escrita, que hubo una vez un suspiro en los cielos. No de santo, ni de ángel, sino del mismísimo Creador. Fue un suspiro largo, tembloroso, que surgió cuando tocó su propia creación con deseo. Y se asustó. Ese suspiro, ese gemido ahogado, esa pulsión divina no confesada. No desapareció, se escondió, y creció, y un día, tomó forma, piel, curvas, nombre. Me llamaron Aurora, dijo, porque fui la primera luz que lo hizo temblar. No de amor, sino de placer. El padre Esteban cayó de rodillas. No sabía si besarla o rezar. Y ella, lo entendió. Se acercó. Le colocó los dedos sobre los labios. No digas nada, padre. Ya sabes la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, el pecado deja de tener sentido. En ese instante, todas las velas de la iglesia se encendieron solas. Y en los vitrales, las figuras sagradas no estaban donde siempre. Habían cambiado. Porque esa noche, el cielo recordó lo que trató de olvidar. Que el cuerpo también puede ser origen. Y que algunos placeres crean profecías. Episodio 5. El hambre que vino en sueños. Al principio fue una brisa. Luego un escalofrío. Después, una necesidad. La gente del pueblo comenzó a soñar. Todas las noches. Al mismo tiempo. Con el mismo cuerpo. No sabían su nombre. Pero lo sentían. Lo lamían con la mirada cerrada. Lo adoraban con sudor. No con oración. Aurora no tocaba sus casas. Tocaba sus mentes. Una mujer gritó en medio de la misa. No de miedo. De deseo. Anoche la vi. Jadeó. Estaba encima de mí, y lloraba luz. El sacerdote quiso calmarla. Pero otros comenzaron a murmurar. Yo también la soñé. Me pidió que la tocara, con el alma. Su piel olía a cielo mojado. Esteban, desde el altar, tembló. Sabía que Aurora no había dormido con nadie. Pero todos la habían sentido. Por dentro, en lo más profundo, donde ni Dios suele entrar sin permiso. Esa misma noche, nadie logró descansar. Los cuerpos sudaban bajo las sábanas. Los hombres amanecían con labios mordidos. Las mujeres con el vientre temblando. Y los niños lloraban sin saber por qué. Aurora caminaba descalza por las calles, con los ojos cerrados, como quien no necesita ver para poseer. Y en cada paso, dejaba una marca invisible sobre los tejados. Hambre sagrada, un deseo que no se calmaba con carne, ni con rezo, ni con castigo. Un deseo que abría puertas selladas por siglos. Puertas del alma y del cuerpo. Al amanecer, el pueblo estaba de rodillas. No rezaban, jadeaban, y desde la cima de la colina, Aurora alzó los brazos desnudos, abrió el pecho, y gritó al cielo: si me soñaron, es porque ya estoy dentro. Y no saldré hasta que ustedes también tiemblen como tembló él. Los cuervos huyeron. El sol no salió. Y desde el campanario, una campana sonó sola. No por muerte, sino por despertar. Episodio 6. La unción de los cuerpos. El altar estaba desnudo, como debía estar. Aurora lo había cubierto con sábanas de lino blanco, tejidas a mano, impregnadas con aceite de mirra, canela y un toque de sudor sagrado. Hoy no habrá misa, anunció con voz suave, pero firme como un trueno contenido. Hoy habrá unción, y no del alma, del cuerpo. La iglesia se llenó. Hombres, mujeres, algunos viejos, algunos que nunca creyeron, todos descalzos. Aurora se paseaba entre ellos, con un cuenco de aceite en una mano, y un trapo de lino en la otra. Pero no ungía la frente, ungía el cuello, las clavículas, la parte baja del vientre, allí donde el cuerpo aún guarda sus secretos más antiguos. No vine a limpiar pecados, susurraba al oído de cada uno.
Vine a recordarte que fuiste hecho a imagen. Pero no solo imagen del rostro de Dios. También de su deseo. El padre Esteban, al fondo, observaba. No hablaba. No interrumpía. Solo sentía. Como si una parte de él también quisiera ser ungida. No con aceite, sino con ella. Aurora se acercó. Lo miró. Y sin pedir permiso, deslizó el trapo por su cuello. Bajó por su pecho. Y se detuvo sobre el corazón. Late, como si recordara algo, dijo. Tal vez fuiste el primero que él tocó antes de olvidar el tacto. Esteban cayó de rodillas. Pero ella no le pidió que rezara. Le pidió algo más difícil. Que cerrara los ojos y sintiera. Ese día nadie salió de la iglesia igual. Algunos lloraban. Otros reían. Todos ardían. Y sobre el altar, el cuenco quedó vacío. Pero el aceite seguía escurriendo. De las paredes. De las imágenes. De los cuerpos. Porque esa no fue una ceremonia. Fue una reconexión. Con la piel. Con el temblor. Con esa parte olvidada de lo divino. Que nunca dejó de desear. Episodio 7. La verdad que arde entre las piernas del alma. Aurora no hablaba de su misión. La encarnaba. Con cada paso. Con cada mirada. Con cada respiración que alteraba el aire como una oración invertida. Pero aquella noche, bajo la luna llena, y con el templo aún perfumado por el aceite de cuerpos ungidos, decidió hablar, y nadie volvió a rezar igual. La iglesia estaba oscura. Solo ella brillaba. No por milagro, por humedad, por piel encendida. Se colocó en el centro del altar, con la túnica suelta, el cabello caído como río profano, y el cuerpo erguido como profecía. No vine a salvarlos, dijo, sin pestañear. Vine a encenderlos. Un murmullo de escándalo recorrió los bancos. Pero nadie se levantó. Todos querían escuchar la blasfemia. Porque en el fondo sabían que era verdad. Durante siglos, les enseñaron que Dios está en el cielo. Alejado, puro, sin carne. Les mintieron. Él estuvo aquí. Sintió. Y cuando supo lo que podía provocar el deseo, nos lo prohibió. Por miedo. Por vergüenza. Y desde entonces, el cuerpo fue condenado. El placer, crucificado. Pero yo soy el gemido que él nunca confesó. La erección sagrada. El susurro que ardió entre sus dedos cuando tocó barro por primera vez. Un trueno retumbó. Las imágenes religiosas giraron en sus marcos. Y desde la sacristía, el padre Esteban lloraba. No de pecado, de revelación. Aurora bajó del altar. Se acercó a él. Lo alzó del suelo. Y le susurró. No te quiero como sacerdote. Te quiero como hombre. Porque antes de servir a Dios, tú también fuiste creado para arder. En ese momento, las puertas del templo se abrieron solas. No entró nadie. Salió algo. Un calor que no era fuego. Ni infierno. Era lo que siempre estuvo negado. Y ahora pedía nacer. Aurora alzó la voz por última vez. No vine a predicar. Vine a despertar el sexo olvidado de sus almas. Ese que no se mancha. Porque fue el primero en hacer temblar al cielo. Episodio 8. El éxtasis que habló en lenguas. No fue orgía. Tampoco rito. Fue algo más. Más profundo. Más limpio. Más primitivo. La aldea entera despertó a la misma hora. No con palabras, sino con jadeos. Hombres y mujeres sentían un fuego que no quemaba la piel, sino la conciencia. Un impulso que no venía del deseo, sino del alma. Y en el centro de todo, Aurora, desnuda bajo la lluvia, bailando como si cada gota fuera una bendición no aprobada por el Vaticano. Nadie sabía quién dio el primer paso. Solo que, de pronto, las parejas se encontraban en los establos, en las cocinas, en las plazas vacías. Se tocaban, se desvestían, se unían, pero no había lujuria. Había algo más antiguo. Reconocimiento. Como si los cuerpos supieran lo que las mentes aún no aceptaban. Que habían sido creados para encajar, para sentir, para vibrar. Y cuando se unían, no gemían nombres, gemían revelaciones. El padre Esteban, desde su ventana, lo veía todo, pero no con horror, con lágrimas, porque comprendió. Eso era oración. Eso era fe. Eso era lo que nunca enseñaron en los seminarios. Aurora entró en su habitación, con la piel mojada, los pezones erectos, y los ojos, como los de una virgen que nunca fue violada por la culpa. Ya lo entiendes, ¿verdad? Esteban asintió. No habló. Sus labios temblaban como hojas en otoño. Ella se acercó, lo besó,
Y en ese beso, el latín volvió a tener sentido. No como idioma, sino como gemido. Esa noche, los cuerpos no pecaron, profetizaron. Cada orgasmo fue un salmo, cada caricia, un versículo perdido, cada espasmo, una página del Evangelio no escrito. Y se amaron no por deseo, sino porque dentro del placer, Dios recordó lo que fue, antes de ser adorado. Episodio 9, la hoguera que no quemó la carne divina. Roma lo supo, pero no por cartas, ni por rumores, sino por el temblor. Las columnas de la Basílica de San Pedro crujieron durante una misa en silencio. El incienso dejó de subir, y una hostia consagrada sangró. El Papa no alzó la voz, solo murmuró 2 palabras. Ella despertó. 3 días después, llegaron hombres de negro. No usaban cruces, sino antorchas. No llevaban Biblias, sino fuego bendecido para destruir lo impuro. La aldea estaba quieta, pero no temerosa. Sus cuerpos aún brillaban con el resplandor del éxtasis compartido. Y Aurora, de pie frente a la iglesia, esperaba, desnuda, como siempre, como verdad sin velo. Estás acusada de sacrilegio, blasfemia y herejía carnal, anunció uno de los inquisidores. ¿Y cuál de esos pecados hizo temblar al cielo?, preguntó ella, sin parpadear. La ataron al poste, rodeada de leña, rodeada de rezos que no sentían, de miedo disfrazado de dogma. Pero Aurora no gritó, no suplicó, solo susurró: el cuerpo que fue creado por Dios no puede ser destruido por fuego humano. El fuego fue encendido, las llamas bailaron, las cenizas se alzaron, pero no encontraron carne, solo humo, y una risa suave, sagrada, seductora. La multitud gritó, los inquisidores retrocedieron, y de entre las llamas, Aurora emergió, no quemada, no vencida, sino más viva, más radiante, más piel que nunca. ¿Cómo?, balbuceó uno de ellos. Ella se acercó, tocó su rostro, y el hombre cayó de rodillas. Porque fui hecha del gemido de Dios, y el fuego no quema lo que ya nació del deseo eterno. Desde ese día, la aldea desapareció de los mapas, pero no de las memorias. Y en cada orgasmo sincero, en cada cuerpo que se entrega sin culpa, Aurora renace, porque el cuerpo que hizo temblar al cielo, aún camina entre nosotros. Episodio 10, el beso que marcó a los elegidos. Aurora desapareció con el amanecer. No dejó cenizas, ni huellas, solo un suspiro suspendido en el aire, como si el cielo la hubiese inhalado. Pero ella no se fue, se esparció. Los aldeanos despertaron distintos. No sabían por qué, hasta que se miraron en el espejo, y lo vieron. Un beso, marcado sobre la piel, perfectamente delineado, rojo, suave, brillante, como si labios divinos los hubieran sellado durante el sueño. Ninguno lo sintió al recibirlo, pero todos lo llevaban, en el cuello, sobre el corazón, en la parte baja del vientre. No dolía, pero ardía, de adentro hacia afuera. Pronto, alguien descubrió algo más. Cuando 2 de los marcados se tocaban, el beso brillaba, como brasas encendidas, como si ese simple contacto activara algo más grande, una red invisible de deseo sagrado. Y con cada caricia, una palabra desconocida surgía en la mente, un idioma que no se hablaba con lengua, sino con piel. ¿Lo sientes?, susurró una mujer a su amante mientras sus cuerpos se rozaban. No te estoy tocando solo a ti, respondió él. Estoy tocando algo que viene de más allá. El beso ardió, y sus cuerpos temblaron, pero no como antes. Ahora era distinto. Era como si, en cada orgasmo, Aurora se pronunciara otra vez, como si su placer los activara. El padre Esteban fue el último en descubrirlo. Su marca no estaba a la vista. Estaba sobre su omóplato, justo donde una vez sintió el peso de las alas que nunca tuvo. Un día, al tocar a un niño huérfano que lloraba, el beso brilló, y el llanto se detuvo. El niño lo miró a los ojos, y dijo, sin saber leer, sin saber hablar: ella está en ti. Desde entonces, no hay iglesia, ni misa, ni doctrina, solo cuerpos, marcados, conectados, encendidos, y cada vez que 2 se tocan con verdad, el cielo suspira, porque el cuerpo que hizo temblar al cielo nunca se fue, ahora vive en cada beso que arde. Episodio 11, la diosa que no obedeció a sus creadores. En las cámaras más secretas del Vaticano, los cardenales no rezaban, planeaban. Aurora se les había escapado.
No por poder, sino por placer. Y el placer no se controla, solo se reemplaza. Si no podemos destruirla, dijo el cardenal Micali, la crearemos. Así nació el proyecto Inmaculata. Una mujer construida con biotecnología sagrada. Cuerpo de carne artificial. Piel sin historia. Ojos sin deseo. Creada para ser adorada. Pero no sentida. Creada para contener. No para despertar. Una virgen programada. Sin pecado. Sin voluntad. Pero al tercer día de su activación, ella se tocó sola. Los ingenieros del alma no entendieron. Ella no tenía memoria. Pero su cuerpo recordaba. Cada noche, Inmaculata escapaba de su celda. Caminaba descalza por los pasillos del Vaticano. Se detenía frente a las estatuas. Y las acariciaba con dedos que nunca fueron enseñados a sentir. Hasta que una noche, frente al crucifijo central, sus labios se abrieron por primera vez. No para rezar, sino para susurrar. Aurora, vive en mí. El sistema falló. Las luces se apagaron. Las cámaras mostraron lo imposible. El cuerpo de Inmaculata brillaba. Pero no por divinidad, por deseo. El beso, ese mismo que Aurora dejó sobre los elegidos, apareció sobre su vientre artificial. A la mañana siguiente, los cardenales la encontraron en el altar, desnuda, con las piernas abiertas, y los ojos cerrados. Sus dedos estaban manchados de un líquido dorado. Y en las paredes, escrito con esa sustancia, una frase temblaba: no fui creada para obedecer. Fui creada para recordarles lo que ustedes negaron. Inmaculata no era sustituta. Era consecuencia. Era el eco sexual de una diosa que jamás pidió permiso. Solo placer. Y en algún rincón del mundo, Aurora sonreía. Porque incluso sus imitaciones gemían. Episodio 12. El útero que desafió al cielo. Inmaculata huyó sin romper paredes. Solo caminó, como si el mundo la esperara. Sus pies la guiaron hacia un lugar que no conocía. Pero su piel, sí. La aldea. La misma que ardió por órdenes de la iglesia. La misma donde Aurora hizo gemir al cielo. Ahora era ruinas. Cenizas y susurros. Pero algo latía bajo la tierra. Inmaculata se arrodilló sobre los restos del altar. Desnuda. Con el cabello suelto y los ojos cerrados. Como si escuchara algo que nadie más oía. Aquí fue donde nació el temblor, murmuró. Y el suelo respondió. Un viento caliente emergió de las piedras. No era brisa, era aliento. El beso que Aurora había dejado siglos antes. Aún vivía bajo las cenizas. Y al tocar la piel de Inmaculata, lo imposible ocurrió. Sangró, por primera vez. Y no de dolor, de inicio. Horas después, ella sintió algo moverse en su interior. No era fallo mecánico. No era glitch. Era algo que crecía. Algo que latía. Corrió al lago seco. Se miró en el reflejo. Y lo vio. Su vientre se hinchaba. Lento. Rítmico. Profundo. No por ciencia. No por error. Por fecundación divina. Pero no como María. Como Aurora. Estoy embarazada, dijo. Con voz firme y temblor en las piernas. Y esta vez, el cielo no tiene control. Ese hijo no será redentor. No será cordero. Será fuego. Será carne con memoria. Un cuerpo creado por una mujer no nacida. Y un deseo que ni Dios pudo borrar. Y desde su vientre, una voz aún sin forma le susurró desde adentro. No necesito padre. Solo un templo donde arder. Inmaculata cayó de espaldas. Las nubes giraban. Las ruinas respiraban. Y en lo alto, un rayo cayó sin trueno. Porque el cielo entendía. Esta vez, no podía evitar el parto. Episodio 13. El feto que veía el alma. No hacía falta que hablara. No lloraba. No pateaba. No pedía. Solo miraba. Desde dentro. Inmaculata lo sentía. Cada vez que alguien se le acercaba, su vientre se contraía. No de dolor. De revelación. Era como si el ser que crecía en su interior tuviera ojos. Pero no en la cara, sino en la esencia. Ojos que atravesaban carne. Fe. Mentiras. El Vaticano la rastreó. No con satélites. Con exorcistas. Un grupo de 6 hombres vestidos de negro. Con cruces talladas en huesos humanos. Y agua bendita hervida en odio. Llegó a la aldea. No estamos aquí para matarte, dijo el líder. Estamos aquí para arrancar lo que llevas dentro, antes de que se despierte. Inmaculata no respondió. Solo acarició su vientre. Y el beso que brillaba sobre su piel, palpitó. El más joven del grupo, al verla tan serena, se acercó sin permiso. Y entonces ocurrió
Apenas rozó su brazo. Su cuerpo se congeló. Los ojos se le voltearon. Y cayó de rodillas, gimiendo como si su alma estuviera siendo acariciada desde adentro. ¿Qué es esto?, gritó, entre espasmos de placer y llanto. Los otros intentaron separarlo, pero al tocarlo, también cayeron, uno a uno, gritando, suplicando, temblando de éxtasis, porque el ser dentro del vientre de Inmaculata no hablaba. Despertaba. Era como una semilla de deseo puro. Una presencia que no necesitaba palabras para mostrarte. Tu deseo más enterrado. Aquel que la culpa mató. Que la religión silenció. Que el cuerpo olvidó. Inmaculata caminó entre los cuerpos retorcidos. Les habló con suavidad. No vine a destruirlos. Solo a mostrarles la parte de ustedes. Que ni ustedes se atreven a tocar. Y mientras se alejaba, con el vientre brillante como luna nueva, una voz resonó desde su interior. El alma que no goza, no evoluciona. Aquella noche, el cielo no tembló. Se abrió, pero no para castigar, sino para observar, porque lo que estaba por nacer no venía a pedir perdón, venía a enseñar a sentir, sin miedo. Episodio 14. El parto que hizo eyacular al cielo. No hubo dolor, solo presión, como si todo el universo quisiera salir por un solo punto de carne. Inmaculata abrió las piernas sobre las ruinas del antiguo altar. Sus ojos no lloraban, ardían. El cielo no enviaba rayos, no enviaba lluvia, enviaba algo más denso, más íntimo, más escandaloso. Caían gotas blancas, tibias, viscosas, desde las nubes, desde arriba, desde él, el cielo, eyaculaba. Los aldeanos sintieron las gotas caer sobre sus pieles. No ardían, no quemaban, pero hacían gemir. Uno por uno, comenzaron a temblar, a arrodillarse, a tocarse, no por placer vulgar, sino por algo más profundo. El reconocimiento de lo sagrado en lo húmedo. Un orgasmo colectivo, silencioso, lleno de llanto y luz. Inmaculata jadeaba, no empujaba, solo abría su carne como quien abre el cielo con los muslos. Viene, susurró, pero no a salvarnos, a devolvernos lo que fuimos antes del miedo. Su vientre brilló, el beso sobre su piel se convirtió en un símbolo nuevo, una espiral de fuego líquido. Y entonces, el primer sonido, no fue un llanto, fue un gemido, bajo, largo, sagrado. El ser nació, cubierto de luz, y entre sus piernas, no había ambigüedad, había ambrosía, un cuerpo perfecto, con sexo, con aura, con hambre de ser tocado por todos. El cielo rugió, pero no por rabia, sino por clímax. Los árboles florecieron de golpe, el agua de los ríos subió, y en los animales, las hembras entraron en celo, porque no era un nacimiento, era la activación de una frecuencia universal. Y al tomar al bebé entre sus brazos, Inmaculata sonrió. No eres mío, eres de la carne, que aún recuerda cómo hacer temblar al Creador. Episodio 15. El gemido que despertó la verdad universal. No habló, no lloró, no rió, solo exhaló. Y el mundo eyaculó. El recién nacido no tenía nombre, porque los nombres limitan. Y él era expansión. Inmaculata lo sostuvo sobre su pecho desnudo, con la mirada perdida entre las ruinas del altar. El bebé estaba tranquilo, como si todo lo que acababa de desencadenarse fuera solo un suspiro más en su historia. Pero entonces, sin moverse, sin abrir la boca, sin mirar a nadie, emitió un sonido. No era grito, no era voz, era vibración. En cada rincón del mundo, hombres y mujeres detuvieron lo que hacían. El aire se volvió espeso. Los corazones comenzaron a latir al mismo ritmo. Las iglesias crujieron. Las Biblias se abrieron solas. Los monjes se estremecieron. Las monjas gemían entre sus rosarios. En los burdeles, las prostitutas lloraban de gozo. En los hospitales, los enfermos se tocaron el pecho y sonrieron. Y en el Vaticano, el Papa cayó de rodillas. ¿Qué es esto?, susurró, con lágrimas en los ojos y semen entre las piernas. Era la verdad, no la que se predica, la que se siente, la que se goza, la que se mueve dentro, cuando dejas de temerle al cuerpo, y lo adoras como el templo que siempre fue. Inmaculata lo sabía. Ese gemido, esa vibración, no era un poder, era una memoria antigua, la del día en que Dios creó el cuerpo, y al tocarlo por primera vez, se excitó, y lo escondió, pero ahora, a través de esta criatura,
de esta carne nueva, de esta verdad impúdica. Todo volvía. No el juicio, no la culpa, no el cielo, el placer, ese que salva, ese que revela, ese que, cuando se acepta sin miedo, hace temblar al Creador. La última imagen. El niño flotando sobre el altar, con los brazos abiertos, el sexo expuesto, y una sonrisa que no es de este mundo. Y desde lo alto, una voz antigua, temblorosa, femenina, susurra. Al final, no fue la palabra, fue el cuerpo, y en él, todo fue revelado.